Encuentro con tu ángel presenta Conociendo la Biblia, libro por libro. El libro de Jueces. En Encuentro con tu ángel, estamos convencidos que en la Biblia podemos encontrar todas y cada una de las respuestas que el alma humana se plantea. Por ello, fue que nos dimos a la tarea de estudiar y resumir cada uno de los libros que la conforman. Recordemos que el último libro que analizamos fue el libro de Josué, donde enfatizamos que la victoria sobre el pecado en nuestra vida no la vamos a conseguir nosotros, sino que debemos entregarnos a Jesús para que Él vaya produciendo su carácter en nosotros. El libro de Josué nos enseñó que la tierra prometida es una vida de victoria que Dios nos invita a poseer, a pesar de nuestros enemigos, que son todas aquellas cosas que nos roban la felicidad, o que nos encadenan a ciertos hábitos y vicios, pero que Dios es el que promete librar nuestras batallas y darnos la fuerza y la victoria para que podamos estar siempre contentos, a pesar de los problemas. Concluimos el libro de Josué con las palabras de advertencia que este líder les dirige a los judíos, para señalarles que si ellos no las tomaban en serio, iban a terminar separados de Dios, y que finalmente fue lo que sucedió, y que la consecuencia de toda esta desobediencia se vería reflejada en el libro que ahora vamos a estudiar, y que es el libro de Jueces, aquí en su programa Encuentro con tu ángel. En el libro de Jueces vemos repetido un patrón de desobediencia en el que la nación de Israel caía una y otra vez. En este libro podemos apreciar que cuando los judíos obedecían, la gracia de Dios sobreabundaba en sus vidas, lo que podría hacernos pensar que esto sería suficiente para mantenerlos obedientes todo el tiempo, pero no fue así, porque después de que ellos se sentían satisfechos, le daban la espalda a Dios. Posteriormente, cuando los judíos estaban llenos de problemas por su rebeldía, volteaban a Dios en arrepentimiento. Dios los escuchaba y los volvía a colmar de bendiciones, pero ellos nuevamente, cuando se sentían confiados, se volvían a apartar de su Creador. Cuando leemos el libro de Jueces, nos preguntamos cómo fue posible que los judíos actuaran de esa forma tan desagradecida, pero Dios, en su sabiduría, nos va quitando el velo de los ojos para hacernos comprender que esa necedad no es solo una característica de los judíos, sino que es un rasgo propio de la naturaleza humana, es decir, de todos nosotros. ¿Sabías que el versículo 11 del capítulo 10 de la primera carta a los Corintios es la llave que el apóstol Pablo nos dejó en el Nuevo Testamento para entender el Antiguo Testamento? Que todo lo que vivió la nación de Israel tiene el propósito de ilustrarnos lo que hoy estamos viviendo como creyentes, para que no vayamos a cometer los mismos errores que se cometieron antes. El pasaje, como recordarán, dice así: todo lo que les sucedió tenía valor de ejemplo, y fue escrito para instruir a los que vendrían en los últimos tiempos, es decir, a nosotros. El libro de Jueces es un libro muy intenso, con historias realmente dramáticas que ilustran el deterioro de una nación desobediente, y por lo tanto, como también lo hemos dicho, representa el deterioro de una persona que hoy vive en desobediencia y que podría ser el caso de cualquiera de nosotros. El libro de Jueces nos recuerda cuáles son los peligros del creyente. El versículo clave para entender esto es el último de todos, y está en el capítulo 21, versículo 25, y dice así: por aquel tiempo no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien. Aquí lo primero que debemos observar es que no dice que cada uno hacía lo malo, sino que cada quien hacía lo que le parecía bien, y que al final de cuentas era algo equivocado, porque no había una autoridad objetiva para sus vidas. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque cada uno de nosotros puede estar haciendo lo que consideramos correcto, pero que por desconocimiento de la palabra,
ante los ojos de Dios es malo, porque nosotros somos los menos objetivos para juzgar nuestros actos y las circunstancias que nos rodean, porque cuando somos el objeto de alguna injusticia o algún reconocimiento, nos cegamos y perdemos de vista la verdadera justicia. Por eso Dios dice que Él es el único juez justo que nos puede evaluar en amor y en verdad. Y otro problema que plantea el versículo es que dice que no había rey en Israel, pero la verdad es que sí había, y ese rey era Dios, pero ellos nunca lo quisieron tomar en serio. ¿Sabías que el primer peligro en la vida de un creyente es que no tome en serio su compromiso con Dios? Y que esta indecisión invariablemente lo puede llevar a un proceso de deterioro porque va a dejar de experimentar sus bendiciones. Y que si una persona descuida su lectura de la Biblia, su tiempo de oración y su asistencia a la iglesia, es porque no quiere comprometerse con Dios ni con su prójimo. El segundo peligro que un hijo de Dios puede experimentar es cuando su obediencia a la palabra no es completa. Dios les había dicho a los judíos que debían destruir a todas las tribus que iban a conquistar, porque eran idólatras, y los iban a afectar en su adoración al Dios verdadero. Pero ellos no expulsaron a los cananeos, ni a los amorreos, ni a muchos otros que terminaron destruyendo el testimonio del pueblo y haciéndolos caer en sus propias costumbres paganas. En el capítulo 1 de Jueces, versículos 29 al 32 dice: Efraín tampoco expulsó a los cananeos que vivían en Geser. Los cananeos siguieron pues viviendo ahí con él. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los de Nahalol. Así fue como los cananeos continuaron en medio de Zabulón, pero fueron reducidos a servidumbre. Aser no expulsó a los habitantes de Aco, ni a los de Sidón, y Mahaleb, de Asib, de Gelbá, de Afec y de Rehob. La gente de Aser siguió pues viviendo en medio de los cananeos que poblaban la región, pues no los habían expulsado. Aquí podemos ver una advertencia muy clara, que dice que podemos pensar que hay pecados que no son tan graves, y lo toleramos, y los dejamos convivir con nosotros, así como los judíos toleraron a los cananeos. Nadie debe conformarse con lo que Dios ha hecho hasta este momento en su vida. Si dejamos de fumar, de tomar en exceso, de drogarnos o de cualquier otro pecado, no debemos pensar que con eso ya estamos bien y que no necesitamos más. Porque, ¿qué hay del rencor, del enojo, del orgullo, de las malas palabras, del sentimiento de superioridad, de despreciar a los otros, de la codicia? ¿Sabías que no podemos considerar ningún pecado como insignificante? ¿Quieres saber qué piensa Dios del pecado? Mira la cruz del Calvario y ve lo que su Hijo tuvo que pagar para podernos dar el perdón de todos nuestros malos actos, sin considerar si eran aparentemente grandes o superficiales. Así que el segundo peligro del que tenemos que cuidarnos es que no debemos ser indulgentes con lo que sabemos que está mal. Justificar ciertos pecados en nuestra vida por pensar que no son tan graves, invariablemente nos va a llevar al siguiente paso del deterioro espiritual, como les pasó a los judíos en el libro de Jueces. Sin embargo, Dios en su amor, al ver que nosotros comenzamos a tolerar pecados aparentemente inofensivos, nos pone barreras para que no sigamos en ese declive moral y espiritual. Estas barreras son cuando nos empiezan a salir mal las cosas, nuestros planes, nuestro trabajo, nuestras relaciones, y esa es una manera en la que Dios nos habla, para decirnos que no olvidemos que Él es el que hace prosperar la tierra prometida. ¿Sabías que cuando Dios nos habla a través de su palabra y nos revela un pecado que tenemos que abandonar, lo peor que podemos hacer es posponer la entrega? ¿Que si dudamos, nuestra capacidad de oír la voz de Dios irá disminuyendo para finalmente hacerla a un lado? El libro de Jueces dice que el ángel de Yahvé les advirtió a los judíos que si no abandonaban su pecado, los iba a expulsar de la tierra prometida. Y ellos hicieron lo que dice en el capítulo 2, versículos 11 y 12. Los israelitas hicieron lo que es malo a los ojos de Yahvé y sirvieron a los Baales. Abandonaron a Yahvé,
al Dios de sus padres que los había sacado del país de Egipto, y siguieron a otros dioses. Se postraron ante los dioses de los pueblos que los rodeaban y atrajeron sobre ellos la cólera de Yahvé. Todos nosotros podemos experimentar la adoración a otros ídolos. Cuando en ciertos trabajos, por ejemplo, nos dicen que tenemos que invitar a la cantina a los clientes para poder cerrar negocios, o que debemos mentir para no meternos en problemas, o alterar documentos para que las cosas funcionen. Si hacemos esto, como miembros de la iglesia, entonces estamos adorando a dioses cananitas, como los judíos. ¿Sabías que obedecer o desobedecer a Dios va a ser una prueba continua en nuestras vidas? Que cada vez que nosotros nos encontremos en la disyuntiva de pecar o no pecar, nos va a confirmar que Él nunca nos va a fallar si ponemos nuestra confianza en sus mandamientos, pero que si lo desobedecemos abiertamente, esto nos va a alejar de Él de una forma u otra. No olvides que Dios está comprometido con la obediencia. Esa es la tierra prometida que Él ha declarado bendecir. El siguiente paso en el proceso de deterioro que se repetía constantemente en el libro de Jueces es el momento en el que el creyente se encuentra frustrado por haber guiado él mismo su vida, dejando de oír el consejo en la Biblia. Pero cuando alguien está tocando fondo, es ese el momento en el que Dios lo busca nuevamente. Y no es que no nos busque todo el tiempo, sino que cuando estamos quebrantados es cuando más abiertos estamos para hacerle caso. En el capítulo 2, de los versículos 16 al 18, se habla de esto. Entonces Yahvé les dio jueces, que los salvaron de las manos de los que los asaltaban, pero tampoco escucharon a sus jueces. Se prostituyeron, siguiendo a otros dioses, y se postraron ante ellos. Bien pronto se apartaron del camino por donde habían andado sus padres, cuando estos hacían caso a los mandamientos de Yahvé. Ellos, en cambio, hicieron todo lo contrario. Cuando Yahvé les envió jueces, Yahvé estaba con el juez, y durante toda la vida del juez los libraba de las manos de sus enemigos, pues Yahvé tenía piedad de ellos cuando escuchaba sus lamentos, bajo la opresión y la persecución. Pero apenas moría el juez, volvían a hacer el mal, peor que sus padres. Seguían tras otros dioses, los servían y se postraban ante ellos. No querían renunciar a sus malas acciones y se empecinaban en su camino. ¿Sabías que son los pequeños detalles los que el libro de Jueces nos dice que tenemos que cuidar? Que a veces pensamos que solo son los pecados grotescos los que debemos abandonar, que obviamente tenemos que dejar de hacer lo que es evidentemente malo, pero que ahora, como sus hijos, los pecados que Dios quiere que quitemos de nosotros son los que tienen que ver con nuestro carácter y personalidad, los que hay en nuestro corazón, pero que no se ven, como las envidias, los resentimientos o el orgullo. En el libro de Jueces vamos a descubrir que este patrón de derrota, que es el dejar de depender de Dios y el ser tolerante con lo malo, está ejemplificado en cada uno de los jueces que se narran aquí. Podemos encontrar el caso del juez Jefté, que después de que Dios le dio la victoria en una batalla, le promete sacrificar a la primera persona que saliera de su pueblo a felicitarlo, sin pensar que la primera persona que iba a recibirlo fue su hija. En primer lugar, tenemos que aclarar que Dios nunca le había pedido algo así a Jefté, ni a nosotros tampoco. Eso no le interesa a Dios. Aquí descubrimos que cuando alguien no está bien con Dios, ofrece lo que Dios no le pide, y lo que pide no se lo da. Nos volvemos selectivos en lo que entregamos. Dios dice que quiere toda nuestra vida, y no solo algunos pecados. Si nosotros no hacemos una entrega completa, vamos a empezar a ofrecerle a Dios cosas que nunca nos ha pedido. Qué dolor nos da a veces cuando observamos a personas que se flagelan, se lastiman o llegan con las rodillas sangradas para pretender lograr el favor de Dios, cuando Él nunca en la vida ha pedido ese tipo de sacrificios. Y quienes hacen esto solo repiten el principio del libro de Jueces, en donde no hay una autoridad objetiva, que en este caso es la palabra de Dios. Y las personas que la descuidan hacen lo que piensan que está bien para ellas, como dice el último versículo de Jueces, que ya leímos y que dice: por aquel tiempo
no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía bien. Tenemos que entender que Dios quiere ser el rey de amor en nuestras vidas, y no un tirano o un dictador que nos quiera torturar o hacer sufrir, y que Él nos quiere guiar para que hagamos un éxito de cada una de las áreas de nuestra existencia. ¿Sabías que la ceguera espiritual fue cada vez más profunda en la nación de Israel, desde lo más obvio hasta lo más grotesco? Y que esto también es una advertencia que Dios nos deja si impedimos que Él frene y limpie nuestros pecados, y que esta desobediencia no solo nos va a regresar a la esclavitud de Egipto, sino que nos va a hundir cada vez más. Nunca debemos jugar con el pecado. Sansón, que era uno de estos jueces, creyó que era más fuerte que el pecado, y eso nos pasa también. Toleramos ciertos pecados porque pensamos que los controlamos. Sansón pensó que el pecado era su juguete, para descubrir después que él se convirtió en el juguete de su pecado. Recordaremos cómo Sansón no solo perdió su fuerza, sino que los filisteos acabaron con su testimonio, se burlaron de él y le sacaron los ojos. Todas estas enseñanzas del libro de Jueces nos llevan a concluir que es muy importante tomar en serio las advertencias que Dios nos hace en su palabra. Que Jesús entró a nuestras vidas para librarnos del pecado bajo todas las circunstancias que vivimos. Que no debemos convivir en paz y armoniosamente con lo malo. Nadie se aparta de Dios de la noche a la mañana, sino que es un proceso de desobediencia y descuido de su palabra, que lo lleva a experimentar la derrota espiritual y tocar fondo en su vida. Cada vez que nosotros ignoramos una advertencia, predisponemos nuestro corazón para seguir pecando. Nada te ayuda a obedecer más que hoy obedezcas, porque así como cada advertencia ignorada te ayuda a desobedecer más, cada mandamiento que obedecemos prepara nuestro corazón para recibir más y más gracia que te saque adelante. Si hoy obedeces a Dios, pondrás las bases para que mañana sea más fácil hacerlo. Como podemos apreciar, el libro de Jueces tiene enseñanzas muy fuertes que no deben deprimirnos, al pensar que la tierra prometida es muy dura, porque gracias a Dios, el siguiente libro que vamos a estudiar aquí en Encuentro con tu Ángel es el libro de Ruth, que es una de las historias de amor más maravillosas y que sucede en la misma época que en la de Jueces, y que nos enseña que sí podemos alcanzar una vida de gozo y obediencia, si dejamos a Dios reinar en nuestro corazón. Encuentro con tu Ángel presentó Conociendo la Biblia, libro por libro.